unas pequeñas charlas, unas pequeñas pinceladas, unos pequeños sorbos de aquellas cuestiones que a todos nos interesan porque vivimos la cultura de esta manera. Una de ellas es responder o intentar responder a la pregunta que tantas veces nos hacemos y que yo creo que la respuesta está casi en el corazón, como veo que alguna lleváis por ahí en la ropa. Y es ¿para qué sirve la poesía? Trini sabe mucho más que yo y desde luego cualquiera de los de la mesa también. Pero yo siempre que me lo preguntan digo que vale ya de buscar a veces la utilidad de las cosas y mejor sentirlas. Así que para que podamos sentir la poesía en boca y corazón, lo vamos a hacer a través de todos estos poetas que ya os presenta Trini. Gracias, Trini, por estar siempre en Poética Pura. Gracias, Olga. Claro, que acabar ese tema. Este tema está dedicado a mis poetas. He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Muchas gracias, Olga. Casi hacías una pregunta, porque la poesía es todo pregunta y las respuestas, bueno, están en el aire. Pero decías, ¿qué tendrá que ver esto de la música ahora aquí? Pues es que la música es la poesía en música, es decir, la poesía es palabra de música. Por tanto, esa relación está tan estrecha que forman un solo cuerpo. Hoy nos acompañan unos enormes, grandísimos poetas y amigos como son Alfredo Saldaña, que acaba de publicar La acción es el frío en Olifante. Está aquí a la derecha, voy en orden. El silencio del colibrí de Ricardo Díez Pellejero. Deshabitar el cuerpo de María Martín Hernández. Pilar Clau, Mujer de otoño. Y finalmente Trinidad Lucea con Caperucita Rota. Bueno, llevo 44 años trabajando aquí en la poesía, creyéndomelo totalmente, y tengo muchas preguntas y respuestas tengo muy pocas. Sin embargo, sí que he de decir que en toda esta trayectoria que inicié con Ángel Guinda cuando yo tenía 15 años y él 17, ya con la colección Puyal, el siglo pasado, siempre nos preguntábamos, ¿y esto para qué sirve? Pues yo no lo sé, pero en definitiva, sin la poesía no podríamos vivir. La poesía crea un estilo de vida, la poesía es, y tengo aquí esa pregunta, ¿para qué sirve la poesía? Que yo quiero que mis poetas, primero expresando cada uno lo que sienten y después estableciendo una pequeña conversación, un diálogo, un debate, incluso con todos vosotros. En primer lugar, la poesía sirve y la poesía es. Pero recuerdo una pregunta que le hicieron a Borges, al gran Borges, que le preguntaron, maestro, en una entrevista, ¿y para qué sirve la poesía que usted está haciendo, que usted está escribiendo y publicando? Y él, bueno, en un principio se quedó en silencio, bastante silencio, hizo un silencio casi que rompía el espacio y preguntó, ¿y para qué sirve la muerte? Llegado a este punto, tengo que remitirme a Ángel Guinda, que en diferentes momentos escribió diferentes poéticas, poesía inútil, poesía útil, en libros también, poesía y subversión. Y solamente voy a leer 2 o 3 líneas, por ejemplo, de poesía inútil, cuando él tenía 18 años. Y decía, la palabra no sirve para nada, os doy mi palabra. La poesía no sirve para nada. Para quitarme el muerto de encima, publiqué mis poemas.
La política no sirve para nada, a no ser para los propios políticos que se sirven de ella. La Iglesia no sirve para nada. Dios se aparece a quien le da la gana. A quien le da la gana desaparece Dios. En realidad no sirve para nada. El artista intenta desrealizarla, pero el arte no sirve para nada. El ejército no sirve para nada. A la hora de defender la paz, la metralla. Los hijos no sirven para nada si alguna vez no se cagan en sus propios padres. El pensamiento no sirve para nada, solo produce quebraderos de cabeza. Es un genio quien piensa con los pies, pero nadie llega a pisarse las sienes. El poder no sirve para nada si no se puede con él. No sirve para nada. Desearía no servir para nadie. Lo que no sirve para nada se destruye. Hay que destruir la palabra, la poesía, la política, la religión, la realidad, el ejército, el arte, el pensamiento, el poder. Hay que destruirme a mí. ¿Por qué no lo hacen? Yo no lo hago porque tampoco sirvo para destruirme como no serví para crearme. Hay que salvar a quien no sirve a nadie. Yo estoy insistiendo en las redes aquello de poesía, un estilo de vida. ¿Para qué sirve la poesía? Si estamos toda la vida con ello y es la única forma de seguir vivos. Mis poetas tienen la palabra. Buenas tardes. Bueno, ¿para qué sirve la poesía? Es el título de esta mesa que nos ha convocado y nos ha traído aquí, en la que estoy encantado de participar junto a mis queridísimas amigas, ¿no? Y claro, yo también podríamos haberla titulado esta mesa, no para qué sirve la poesía, sino para qué sirve una mesa redonda que se pregunte para qué sirve la poesía, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vivimos tiempos de penuria, vivimos tiempos en los que parece que todo está medido, ¿no? Por un valor, ¿no? Por un valor comercial, un valor de mercado, un valor de consumo. Es evidente, desde mi punto de vista al menos, ¿no?, que la poesía no se puede medir, ¿no?, con esos criterios, ¿no? Y por lo tanto, pues para mí, desde luego, es una actividad, una práctica, un modo de estar en el mundo, diría, que se hace absolutamente imprescindible, ¿no?, como parcela de resistencia, ¿no?, frente a tanta agresión y tanta banalidad y tanto ruido, diría, ¿no? Para mí, la poesía tiene una nueva inutilidad. Históricamente la poesía ha tenido muchos usos y muchos fines. Antiguamente, cuando no había móviles y la difusión por los libros era limitada, la poesía tenía un fin memorístico, ¿no? Es más fácil memorizar una cosa con rima que un texto prosaico, puro y duro. En una sociedad donde preguntarse por determinadas preguntas como ¿para qué sirve la poesía? Ya como que aboca un poco a la poesía a que implícitamente ya tiene una cierta inutilidad. Es como preguntarse, por ejemplo, ¿para qué sirve la música? Es algo que igual cada uno pues tiene más interiorizado, ¿no? Pues la utilidad, ¿no? Sin embargo, con la poesía parece que está un poco más... Bueno, la poesía y las humanidades en general parece que están un poco más abocadas a esa inutilidad. Y esto tiene mucha culpa, pues, esa forma de ver al ser humano como un ser robotizado. Cada vez está ocurriendo más esto. Y se está obviando esa parte de alma humana que tenemos. No es necesario entender un poema, que esto también daría para otro debate, sino identificarnos con esas palabras, con las metáforas, ese alimento. Al final, el poema lo que utiliza son metáforas y esas metáforas nos sirven como alimento para el alma. Creo que es fundamental mantener viva esa parte porque al final es lo que nos caracteriza como seres humanos, sino que somos simples máquinas. Entonces creo que la poesía generalmente y específicamente sirve para eso, para nombrar aquello que no somos capaces de explicar con el lenguaje común. Entonces, si nos olvidamos de todo eso, ¿qué nos queda? Creo que es fundamental. Y bueno, ya lo decía también Octavio Paz, que cuando leemos un poema, lo que descubrimos al leerlo es que ya lo llevábamos dentro.
Y es verdad, es lo que venía diciendo, que no hace falta entenderlo, no hace falta comprender cada una de sus palabras, de sus letras, sino sentir aquello que nos quiere decir, no con el lenguaje común, sino ese sublenguaje que nos hace sentir. Creo que la poesía es principalmente eso, sentimiento, y si nos quitan eso, pues nos quitan la humanidad. Entonces, bueno, voy a dejar la palabra a mi compañera. Gracias, María. Muchas gracias a todos por estar aquí. Están Marisel, Fernando, mi hermano, mi primo, Elvira. Muchas gracias por venir todos. Para mí Monzón siempre ha sido una referencia, lo he visto siempre desde la ventana de mi casa de la Albenga. Yo recuerdo cuando salíamos a la terraza por la noche y mi padre nos decía: mirad qué bien se ve Monzón, las luces, el castillo. Veníamos cada año a las ferias de Monzón y yo en las ferias de Monzón me perdí, claro, entusiasmada con todas las atracciones. Mis padres siguieron con mis 2 hermanos pequeños y yo me quedé ahí perdida. Yo creo que ni fui consciente de que me había perdido, estaba demasiado entretenida, pero ellos me lo recordaban cada vez que veíamos Monzón. Ahí te perdiste en las ferias. Pues bueno, la poesía me ha servido para volver a Monzón, me ha sido útil para eso y para volver a mí. Para mí la poesía es el camino que me trae a mí y solo por eso es lo más importante del mundo. A mí siempre me ha gustado mucho leer poesía y he encontrado en todos los versos la verdad que buscaba, un punto de vista de la realidad que a lo mejor en ese momento me estaba produciendo dolor. Y iba un poeta, leía sus versos y en los versos de un poeta siempre encontraba una manera diferente de mirar el dolor que yo sentía y de esa manera salía adelante. A mí la poesía me ha ayudado a afrontar muchos imprevistos y a salir adelante siempre, a sobrevivir. Y por eso es tan importante la poesía. Para mí no es muy distinta la poesía de la ciencia. Hace poco coincidíamos con Alfredo en un acto también de poesía y él decía que se había encontrado en la universidad con un científico que trabajaba en el laboratorio subterráneo de Canfranc y que le dijo: ¿y qué hacen ahí? Y él le dijo: hacernos preguntas. Pues bien, eso también lo hacemos los poetas. Y después, cuando volví hacia mi casa, recordé que yo estuve en el laboratorio subterráneo de Canfranc, fui con un grupo de periodistas y nos enseñaron las instalaciones, sobre todo el área experimental. Ellos descienden hasta 800 kilómetros o metros vale. Bajo tierra. Porque ahí no tienen radiactividad ambiental y pueden estudiar la materia oscura. Bueno, pues en eso también se parecen a los poetas. Nosotros también estudiamos la materia oscura, también analizamos la materia oscura y también necesitamos que no haya radiactividad ambiental, porque la poesía requiere calma, silencio y profundidad para escribirla y también para leerla. Que yo creo que a lo mejor es por eso que hay menos lectores de poesía que de novela, porque la poesía exige mucho más. La poesía, además de aportar pues ideas, pensamientos, sentimientos, da un ritmo. Y entonces el lector tiene que estar en una situación que perciba ese ritmo. Y el cuerpo danza como una especie de danza mínima que se involucra todo el cuerpo. La poesía se lee con el cuerpo, por eso exige mucho más, pero también da mucho más que lo que puede dar cualquier otra lectura. Vale. La poesía comunica antes de ser entendida y es una capacidad subjetiva de expresarnos. Y quizás por eso también nos alejemos a veces de la poesía, porque en un mundo en el que solo nos parece importante lo que es objetivo, lo que se puede demostrar, por eso solo nos interesa lo externo, lo de fuera. Sin embargo, lo subjetivo es tan real como lo otro y las ideas que cambian el mundo parten de una solamente, posiblemente de un pensamiento totalmente subjetivo. Y el arte, la magia, la belleza de la poesía y la utilidad está precisamente en ese encuentro de dos subjetividades, la del que lo lee y la del que ha escrito el poema. Es entonces cuando se produce una descarga de energía en el lector que le salva la vida. Entonces, la poesía para mí es belleza y utilidad, son las dos cosas, ¿vale? La poesía también a mí me sirve para cosas más
a lo mejor más cotidianas, más prácticas. Por ejemplo, a mí me encanta escribir sonetos para felicitar los cumpleaños a mi familia. Y aquí, como está mi hermano, pues voy a leer un soneto que le escribí a él un día de su cumpleaños. Se llama El latido de la tierra. Corazón de oro y de almendros, de espigas, de agua y de miel, la tierra palpita en ti. El sol, la lluvia, el viento son cantigas que en tu honor bordó la vida en Saetí. Los secretos del monte y de las aves, las confidencias de la luna al pasar, de la noche y del día tienes llaves, siembras y observas el dulce acompasar del suelo y cielo que en su piel sentía el niño que quería andar descalzo y que la siega fuera su tía. Tu saber es brújula y es abrazo. Tu fuerza es firme amor y es valentía. Tu palabra de todos es regazo. Gracias, hermano, por inspirarme este poema. Gracias. Ahora parece que no hay ninguna verdad que nos creamos si no está avalada por la ciencia. Pues yo estoy segura de que la poesía alarga la vida, por lo que os he dicho, porque ayuda a sobrevivir. Y el día que la ciencia demuestre, que ya lo demostrará, que la poesía alarga la vida, veremos cómo las estanterías que hay en las librerías dedicadas a la poesía, que siempre son muy pequeñas, se agrandan y todos leemos poesía. Entonces, gracias, Trinidad. Gracias. Bueno, yo en mi caso la verdad es que siempre me he hecho muchas preguntas, pero ¿para qué sirve la poesía? La verdad no me la había hecho nunca. Simplemente he disfrutado de ella, la he vivido y claro, y ahora cuando leí la pregunta, ¿no?, para el debate, me vino a la cabeza la gran poeta portuguesa Sofía de Melo. Ella en uno de sus ensayos decía que la poesía le servía para explicar el universo, pero también lo cotidiano, las distintas imágenes, voces. Y me sentí identificada, ¿no?, con sus palabras. Pero luego también a la vez, en mi caso, como dice Pilar, a mí me sirvió para sobrevivir, ¿no?, en una época muy dura. Bueno, yo era lectora de poesía, jamás me había planteado ni siquiera escribir, pero bueno, en mi vida sucedió algo muy... Bueno, falleció mi hermana y entonces ahí fue cuando me agarré a la poesía como si no hubiera un mañana, ¿no? Para mí me sirvió para salir adelante, para salir de esa oscuridad. Y en uno de mis poemas, se llama Tormenta, es de 2 versos y dice: después de la tempestad siempre viene el poema. Y yo creo que es para mí lo que es la poesía, ¿no?, que es esas tormentas que azotan tu vida, cómo a través de la palabra, ¿no?, pueden llevar a sanar, ¿no? Pero luego también no solo hay esa parte de poesía, también hay tormentas bellas, que digo yo, ¿no? Siempre hay tormentas que las ves o en la distancia o desde tu ventana, y son tormentas simplemente el observar un cuadro, ¿no?, o todo eso, o estar en casa de tu abuelo, ¿no? Es simplemente, para mí eso ya puede ser poesía. Es una forma de vida, ¿no?, como decía Trinidad. Es un estilo de vida que hay veces que te puede ayudar a sobrevivir, y otras simplemente es a disfrutar de la palabra, ¿no?, de la palabra, o desde el universo hasta lo cotidiano. Conforme ibais hablando, iba tomando notas. Y bueno, del final hasta el principio, por ejemplo, la poesía como un fogonazo después de la tormenta, es decir, ese pronto, esa necesidad como resistencia también y como forma de vida. O también cuando hablabais de esos laboratorios, que nosotros no debemos ser laboratorio como escritores, como poetas, pero sí que de nuestra obra poética debe aparecer, debe ser eso, un laboratorio, la obra de cada uno, en el sentido, pues, de elaboración, tanto de creación como de investigación científica. Que la poesía es una actitud ante la vida y también una solución ante la muerte. La muerte lo hemos dicho pocas veces, hay que nombrarla mucho más, porque estamos en ello, no hay tiempo y la muerte está aquí. Y de alguna manera esta resistencia y esta manera de ser
ha de estar configurada desde nuestro, al menos el punto de vista que yo tengo, como resistencia, como factor de silencio. Hace falta tanto silencio, es necesario el silencio. Y aquí, aunque no se ha nombrado el silencio, todos los poetas tienen una carga de silencio enorme, increíble, de reflexión. Por otra parte, se ha hablado también si la poesía nos llega de afuera o sale del cuerpo. Sale del cuerpo. Esto vendría a conectar también con ese laboratorio que nosotros vamos constituyendo, de manera que somos testimonio y testigo de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Han nombrado a Hoarroth, a Pizarnik, bueno, un montón de escritores se han nombrado aquí, de poetas, que de alguna manera son testigos y son testimonio de la vida y del mundo que nos está tocando vivir. Se ha hablado de la materia oscura, pero también se ha hablado de la luz. Y la palabra, en cualquier caso, puede ser una solución ante la vida y un modo de vida. Y, por tanto, la palabra es un hospital. Y tal vez la poesía sea una medicina. Y se ha hablado también de la longevidad, que la palabra, en silencio, entre los silencios que tiene el texto, es una forma de, además de resistir, de pervivir, de longevidad y, quién sabe, de quedarnos ahí, no en la estantería, sino ahí, en la vida, sin tiempo, sin darnos ese momento que dices, bueno, yo para esta edad ya dejo de hacer, ya dejo de estar, dejo de ser. Pues no, la poesía no tiene límites. Llegado a este punto, a mí me gustaría, han leído 2 poemas, 3 poemas. ¿Tú has leído, María, también? No. Pues los poetas que no habéis leído, también me gustaría escuchar esa utilidad de la poesía. Has hablado de la inutilidad de la palabra, pero tal vez la inutilidad sea el poeta inútil que rescata y que busca el poema útil para resistir. Pues ya que estamos aquí con todos nuestros amigos, que leyésemos también o escuchásemos la voz de nuestro poeta, que en un momento determinado cree que esas palabras constituyen esa resistencia en el tiempo. ¿Un poema? Alfredo va a empezar. Un poema, Trinidad. Pero antes, puedo un minuto para mostrar también con mi completo acuerdo, ¿no? Con lo que ha explicado Pilar. Yo creo que ha utilizado, cuando ha contado antes la anécdota, ¿no?, de que se perdió aquí en Monzón, ¿no? Yo creo que esa pérdida refleja muy bien, ¿no?, un poco la situación en la que nos coloca la poesía, ¿no? Hay que perderse. Si uno quiere encontrarse, antes tiene que perderse, ¿no? Y esa labor, esa situación de desubicación, de desestabilización, de pérdida, de incertidumbre, es inherente a la poesía, ¿no? Y bueno, hay que pasar por ahí, ¿no? También, y luego las coordenadas, evidentemente, que se han mencionado ya, ¿no? La soledad y el silencio, ¿no? Como coordenadas adecuadas, ¿no? Para escribir, ¿no? Y si queremos ir un poquito más allá, bueno, y estamos tratando un poco de reflexionar en torno al título de la mesa, ¿no?, o en torno a la utilidad o para qué sirve la poesía, bueno, pues a lo mejor sirve para vivir, ¿no?, de una manera absolutamente comprometida con el lenguaje, sabiendo que el mundo no está, digamos, no viene prescrito ni envasado, ¿no?, de una determinada manera, ¿no?, sino que el mundo se da de una manera u otra según las palabras que lo utilicemos, que utilicemos para nombrarlo, ¿no? ¿Leo un poema? Un poema titulado Armenia. No importa si en algún momento has echado raíces en algún lugar de este mundo.
Si la lluvia a veces ha bañado tus ojos con el huracán de la ansiedad, o tus brazos se han quebrado al sostenerte en el aire. Si has visto crecer la flor que brota del pedernal en el corazón del desierto, o has probado el fruto de una almendra amarga al pie de la montaña. No importa si has tardado en comprender la insignificancia y la vacuidad de casi todos los empeños, o de repente adviertes que nada es más real que la nada y que toda la luz del mundo cabe en la noche sin luna de un cuenco vacío. Si eres de aquí o de allá, el sexo que practicas o la religión que profesas, los alimentos que cocinas, la lengua en la que te expresas o el color de tu piel. Si has plantado un libro en una tierra estéril o has escrito un árbol en la médula del bosque. Nada de todo eso importa. Importa, eso sí, cuidar la soledad que acoge la profundidad del abismo y vaciarla para que solo esté llena de sí misma. Saber que en la ciénaga la luz respira bajo el lodo y que el silencio no es la abolición de la palabra, sino el umbral de su inminencia. Deshuesar la nada, suprimir del frío una letra para atemperar la gélida y metálica oscuridad de la pobreza. Otear desde la bocana del exilio como quien intuye que algo se está debilitando y que ya no le pertenece lo que su mirada trata de sostener. Importa desaprender y reconocerse en un nombre distinto. Intuir que la extrañeza hace parte del curso de la vida, ese turbador accidente en el que confluyen el azar y el destino, la bonanza y la devastación. Pensar como quien deshincha el espacio al inflar el hueco del vacío y lo desagua de todas sus impurezas. Aprender a ganar una pérdida, descifrando de nuevo las palabras desde el revés de las letras y en un orden distinto. Hacerse fuerte en la convicción de que bajo el cielo estrellado la casa está en el camino y toda la superficie es una tierra extranjera. Gracias. Bueno, para que no os quedéis con una idea equivocada, no me parece que la poesía sea realmente inútil. Lo decía como una especie de broma, pues porque, si os dais cuenta, la poesía está pues desde los cantares de gesta que cuentan nuestras primeras historias hasta la Odisea homérica, en la Biblia. Según Robert Graves en La diosa blanca, ¿no? La poesía sería uno de los primeros artes de la humanidad. Sería una expresión artística muy ligada a la espiritualidad, ¿no? a intentar abarcar aquello que nos es desconocido, y hoy en día seguimos desconociendo mucho, a pesar de que sabemos grandes cosas a través de la ciencia y del conocimiento, pues por mucho que queramos saber, nuestro desconocimiento es siempre mayor. Y la poesía sirve un poco para envolver todas esas cosas misteriosas y acercarlas, ¿no? Una forma de atrapar lo intangible, lo inefable, con unos versos. Y os voy a leer un poema que se llama Oficio de Cal, en el que trato de hablar de lo que para mí es la escritura. Oficio de Cal. Te traigo un canasto con tierra para un país, para un plantío, para que la masquen tus dientes y la escupan, para levantar un monte, un adobe, para que la extiendas sobre tu rostro, ante tu paso, para que viva en tus uñas y en los surcos de tus manos, para que recojas las faltas de tus muros, para coronar con un tormo un paraje en campo abierto, para que lo arrojes sobre la piel del pandero y que resuene en él como tormenta, para que al bailar lo pises, para que lo pienses con los pies en la tierra, para que de inmediato cubras con él este mensaje. A la poesía como un alimento para el alma, para la interioridad, como queráis llamarlo, para esa esencia que llevamos como seres humanos que somos.
tengo un poema que habla un poquito de eso. No es que se dirija precisamente hacia la luz, pero sí hacia lo que ocurriría si no se alimenta ese hambre. El título es Monopolio del hambre. Aprendí demasiado pronto la etimología del hambre, a llenarme de ausencias y acumular apetito. Hambre de amor, hambre de arte, hambre de lenguas, hambre de libros, hambre de montañas, ríos, bosques y cielos. Hambre de ser. Comencé a pasar hambre demasiado pronto y desde entonces me ladran las tripas de la monotonía y me vuelvo un perro que busca su propio cadáver bajo tierra. Y como era un poquito corto, voy a leer otro, que, bueno, aquí voy a traer un poco la memoria de Valente, del poeta Valente. Él decía que un poema era también una forma de acercarse a esa grieta que nos habita, a esa herida, y a través de la palabra, pues trazar un camino que nos lleve hacia nuestra propia existencia. Voy a leeros un poema que se titula Poética de las Sustracciones, también muy cortito. No enciendas la luz mientras escribo, porque se van las sombras. Sin ellas no puedo presionar la herida que sangra, ni el dolor que aflora de su herrumbre. Baja las persianas para que surja mi ausencia en el espejo, para que la luz no abrase el reflejo de aquella niña que duerme sobre un nido de metáforas. No enciendas la luz mientras escribo, para que pueda erosionar el lenguaje desde las sombras. Gracias. Bueno, pues yo voy a leerles otro poema, un poema que para mí es muy, muy, muy útil. Es más útil que ninguna otra cosa. Y en momentos hostiles y difíciles que me está tocando vivir este año, cada vez que recuerdo este poema, lo supero. Digo, me comprometí, porque siempre digo que Mujer de Otoño es un pacto conmigo misma y con el mundo sellado con versos. Y el compromiso de este libro está en este poema, y cuando estoy atravesando un mal momento lo recuerdo y vuelvo a leerlo, y de verdad que cumplo ese compromiso gracias a este poema. Voy a vivir despacio, se titula. Voy a vivir despacio, suavemente, una existencia dulce y deleitosa. Y por sendas hostiles avanzaré tranquila, audaz, cautivadora, sin procurar atajos, solo fluir, risueña y confiada. Yo que siempre he vivido a borbollones, con apremio, con furia, con avidez, desvelos y fatigas, voy a mirar más lejos, más allá del miedo y de la pena, de las contradicciones y del caos, más allá, donde abunda la vida, y dejaré que sea la vida. Voy a vivir despacio, suavemente. Bueno, voy a leer ¿me oís? ¿Se oye? Ahora sí. Yo voy a leer un poema que se titula Mariposas Negras, y este poema me lo inspiró una fotografía que vi, una fotografía que me impactó mucho cuando Sarajevo fue bombardeado en 1992. Hay una fotografía donde está la biblioteca completamente destruida, pero, medio derruida, pero en una parte del techo entra un rayo de luz, ¿no? Y es esa esperanza en la que yo vi la poesía. Cuando se incendió esa biblioteca, en el aire flotaban flotaba la ceniza, y los habitantes de la ciudad las llamaban mariposas negras. Mariposas negras. Todos los cielos han tenido mariposas negras. El cielo de Alejandría hace más de 2000 años. El cielo inquisitorial de Granada, el cielo azteca, el cielo nazi de Alemania, el de Argentina, el cielo bombardeado de Sarajevo, el cielo dictador de Bagdad, cielos vacíos de algodón, de bronce. Millones de lepidópteros con sus frágiles alas negras, con sus ojos rubíes abrasadores. Millones en dúctil vaivén sobre bestias jadeantes alrededor de una hoguera. Había millones, había, todas inocentes.
qué sirve la poesía? ¿Se escucha? Ahora. Esa es nuestra pregunta. Elegid bien el libro, que estamos en la Feria del Libro de Monzón. Antes que la nada, la poesía. Muchas gracias. Gracias a nuestros poetas. Estamos en Olifante y nos vamos con la palabra de música, que en esta ocasión es Nacho Vega. Muchísimas gracias. No perderos la charla que va a empezar a continuación, en la que una serie de editores nos van a contar algunas cositas. Os voy a explicar un poco cómo se gestó esta charla. Los editores siempre nos ayudan mucho a la hora de programar las actividades de la Feria del Libro Aragonés, y entre actividad y actividad pues fue surgiendo la idea de ¿por qué no hablar de nosotros mismos cuando tenemos tanto que contar o tanto que callar? Porque es un gremio que yo creo que valen más por lo que callan que por lo que hablan. Me explico. Cuando compramos un libro, normalmente tenemos al librero, al bibliotecario y en este caso al editor casi como confesor. Le confesamos cuáles son nuestros gustos, le confesamos para quién es el libro, por qué se lo queremos regalar y miles de condiciones. Esas mismas cuestiones supongo que se les deben plantear cuando reciben cada día propuestas de nuevos escritores, nuevas propuestas editoriales, nuevos retos profesionales. Y entonces me iban contando algunas cosas y casi dijimos, oye, vale, se las contamos a todos, porque si no se quedarían en mí y luego yo no me puedo ir de la lengua porque soy aquí la menos indicada. Así que vamos a tener una charla que hemos titulado «Cómo ser editor y no morir en el intento». Yo sí que os puedo decir ya de antemano que jamás dudéis de la labor tan importante que hacéis. Vuestra labor alimenta nuestras almas y lo digo de verdad. Pero si es que además, cuando nos alimentamos del producto de cercanía porque es el mejor, nunca debemos perderlo. Ni ni libros ecológicos de otros lugares, ni extranjeros, ni con mil parafernalias. Lo nuestro es lo mejor, a mí no me cabe la menor duda. Cada vez que me lo preguntan, el producto aragonés en alimentación y en cultura es el mejor del mundo mundial. Y si no, que venga alguien y me lo discuta. Que yo, cuando me dejan un micro y ahora que ya recupero la voz, soy capaz de argumentar, porque la mejor argumentación es la verdad. Así que la verdad os la van a contar ellos. Luis Rabanaque, a partir de ahora, se hace cargo de este grupo. Gracias por venir. Qué responsabilidad, me tengo que hacer cargo de 4 criaturas que nos han dejado aquí en la mesa y os voy a presentar Javier Lafuente, editor de 12 Robles, Irene García, de Ediciones de Salinas, Israel, que es de Hola Monstruo, Xcar, Carlos Pérez, de Malavida. Intentaremos que la charla sea ligera y trufada de anécdotas y de curiosidades que les han ido pasando. Intentaremos que no salga excesivamente dañado ningún autor, porque les tienen mucho cariño, hay que decirlo, y no lo merecen, pero cosas curiosas les han pasado con ellos, ¿no? Ahora hablarán ellos de su formato de editorial en cada uno de los casos, que son diferentes. Hay editoriales tradicionales, hay editoriales con otro modelo editorial. Hablábamos antes de una anécdota que tuvo que ver con Víctor Hugo. Víctor Hugo escribió Los Miserables, esa obra que algo de repercusión ha tenido a lo largo de la historia, desde hace siglo y medio. Y se le envió al editor con muchísimas dudas. Empezó a escribir una carta justificando el ladrillo que le estaba enviando, como diciendo, no lo sé, no sé qué decirte, de momento te la mando. Empezó a escribir una carta, la rompió, escribió otra, la rompió, al final le mandó un interrogante, como diciendo, bueno, tú verás qué hacemos con esto.
y al editor le gustó tanto que le respondió con una exclamación, dejando claro que le había gustado muchísimo y que no se tenían que implicar más en la conversación. Pero este no es el caso de las editoriales, que creo que sí que tienen alguna cosilla más intensa con los autores y autoras que contar. Vamos dando paso a los editores, en este caso a Javier, para que nos explique un poco cuál es el modelo de su editorial y después iremos contando casos concretos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Espera, que no sé si hay que darle a... A ver, ¿se oye? Sí. Hola. ¿Se oye? Sí, ahora se oye, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me dedico a la historia de Aragón exclusivamente, o casi exclusivamente. He colado algún libro también por ahí que no era historia de Aragón, pero bueno, como el autor era aragonés, ya me dedico al ensayo, a la novela, y bueno, básicamente el problema que tengo es que todos los libros que acepto tienen que estar relacionados con la historia de Aragón, ¿no? Bueno, al cabo del año puedo recibir bastantes manuscritos de autores y muchos de ellos, lógicamente, cuando tú mandas un autor, manda algo, encabeza diciendo: conozco su editorial perfectamente, es una maravilla, es una gran editorial, y le mando este libro. El libro es una novela de ciencia ficción. A lo largo del año sí que ocurre muchas veces, o de ciencia ficción o de terror, una novela romántica y tal, y claro, eso es el conocimiento que tiene cuando dice: conozco muy bien su editorial y por eso le mando este ejemplar. Eso es lo que a menudo nos suele pasar. Si la novela de ciencia ficción está Vidal de Canellas, Jaime I y demás, bueno, entraría dentro de... Un autor de cachondeo me dijo, dice, bueno, es que esto será historia, me dijo, esto será historia. Claro. Dice, vale, pues dentro de 50 años o de 100 te la publico. Bueno, Irene nos presenta la editorial de Salinas, una editorial pequeñita y no por ello menos importante, que está en el Pirineo, en una zona que me gusta a mí mucho, cercana a INSA y demás. Sí, de Sobrarbe, una editorial sobrarbense. Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, editorial de Salinas hace básicamente narrativa, preferentemente novela, poco relato, pero algo hay. Y las aventuras con los autores son muy diversas. Yo siempre digo que, en principio, la etiqueta que me pondría es editora, pero la realidad es que en el fondo soy madre, psicóloga, psicoterapeuta, en fin, me podrían acusar de intrusismo en un montón de profesiones. Sí. Me han pasado cosas estupendas, cosas más tristes que no las vamos a contar aquí, pero me han pasado cosas estupendas con los autores. También me he divertido mucho. Incluso alguna vez me ha tocado la lotería con algún gran autor, que si queréis ya os contaré la anécdota. Claro que sí. Vale, vamos presentando y después vamos intentando sacar todas las anécdotas que podamos. Israel, con Hola Monstruo, esos álbumes ilustrados, que no libros con ilustraciones. Bueno, la cosa es que hay que saber identificar muy bien lo que es un álbum ilustrado, que no es un libro con ilustraciones, como decía Luis. En estos casos puede ocurrir que en libros de los que hacemos nosotros incluso no tengan nada de texto, o tengan texto mínimo, o que la propia ilustración sustituya en algunos casos, o el texto a la inversa complemente o diga lo contrario que la propia ilustración. Y un álbum ilustrado se puede hacer, es un género que me encanta y se puede hacer maravillas con ese tipo de libros. Una anécdota así muy curiosa es, quiero publicar, nos llega un manuscrito y nos llega 50 páginas, 60 páginas, y en un álbum ilustrado hay que reducir muchísimo el texto para que se pueda complementar todo ello, como he dicho anteriormente. Seguimos que Israel también tiene unas cuantas que contar, y aquí Carlos Pérez, Xcar, Xcar, Malavida. Cuéntanos cómo es vuestra editorial, porque es diferente. Ellos son editoriales más tradicionales, digamos, o al estilo tradicional. La vuestra es un colectivo de autoedición. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Claro que chavalada? Yo es que no soy editor, entonces yo estoy aquí por lo que sea. Nosotros, como el colectivo Malavida, vimos hace años que dentro de todo el gremio, dentro de todo el proceso productivo, el de la imprenta se gana la vida, el de la librería se gana la vida, el editor se gana la vida, el único, y es más, aquí la mayoría de la gente está así, el único que no se le gana la vida con su trabajo es el autor. Entonces, bueno, nosotros hemos inventado un modelo con el que el autor se puede ganar la vida. Nos hemos saltado la figura del editor, el editor en nuestra editorial no existe, entonces hacemos todo el trabajo entre todos. Solamente publicamos nuestra propia mierda. Entonces es verdad que somos la única editorial que publica solo material aragonés, porque nosotros somos todos aragoneses. Entonces ahí sí que no hay nadie de Albacete, ni de Casetas, ni nada.
Bueno, Casetas es Aragón también, perdón. Que a veces se me olvida. Es barrio rural. Y eso, entonces nosotros, sobre el tema de editores, yo no puedo aportar absolutamente nada. Lo único, pues, que yo a lo mejor demuestro que los editores no servís para nada, que sois innecesarios y que sobráis. Sois buenas personas, tenéis derecho a la vida también, pero vamos, que si no estáis no pasa nada. Si queréis decir al resto de gente que hay carnaza en el fondo de la nave, aquí ha surgido una agria polémica que seguramente pero yo os quiero igual, no llegará a las manos porque... Sois personas, bueno, tenéis derecho a la vida... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Vamos, sí, por supuesto. Por alusiones, Javier. Bueno, pues yo creo que la charla con esto puede terminar ya, ¿no? Ya hemos dejado claro lo que hay. Un aplauso. Te apoyamos. Que, bueno, mira, por ir lanzando, ¿qué es lo más curioso que os ha pasado desde que tenéis la editorial con autores, con cualquier circunstancia relacionada con vuestras ediciones? Bueno, muchas cosas, pero yo recuerdo una, especialmente cuando publicamos el libro Jesucristo y Familia de José Luis Corral. ¿No se oye? Vale, ahora. Te decía que cuando publicamos el libro Jesucristo y Familia de José Luis Corral, ese exactamente no era aragonés, no era un libro de historia aragonesa, pero estuve a punto de poner Jesucristo y su familia aragonesa para dejar claro que podía ser. Bueno, por esa parte, nos llama una librería de Valladolid. Luego me manda un correo y me dice: a partir de ahora he dejado ya de comprarles ningún libro. Dice, porque no me interesa. Dice, porque esto, lo que han escrito ustedes, es una falacia, esto va en contra de mi religión y tal y cual, ¿no? Entonces yo le pregunto, le digo, dice, ¿pero se la ha leído? Dice, por supuesto que no. Claro, era una visión histórica de Jesucristo, no era absolutamente nada en contra de la religión, nada, sino simplemente lo que hacía Corral era situar al personaje históricamente. En cuanto a lo que dice Carlos, estoy de acuerdo, los editores solo valemos para pagar absolutamente todo, ¿no? Pagamos a autores, pagamos a librerías, pagamos a imprenta, pagamos y tal, y no hacemos nada más excepto eso. Pero está bien la visión. Está bien. Irene, cosa curiosa para poner en primer lugar. Cosa curiosa, mira, los editoriales pequeñas tenemos una dificultad muy grande para acceder a veces a textos de mucha calidad, porque evidentemente cuando un autor sabe lo que vale, pues aspira a lo que aspira, ¿no? Esto es como las chicas guapas, ¿no? Pues saben el tío que quieren, claro. Bueno, pues ahí estoy yo. Cayó en mis manos un manuscrito que identifiqué como una auténtica joya, que está publicado en la editorial, que es Deriva Continental, de Miguel Ángel Martín. Me pareció increíble, me lancé a publicarlo. Entonces, pues Miguel Ángel Martín era un señor que en su jubilación se había puesto a escribir. Punto. Ya está la maqueta hecha, ya está todo, como dices tú, el dinero gastado, maquetadores y diseñadores pagados, vamos a imprenta, recibo el dummy en casa, ya esto es lo que va a salir, me llama y ha ganado el premio certamen de novela del Círculo de Lectores. Tenemos que parar máquinas en seco, él está cautivo de un contrato con una editorial importante. El Círculo de Lectores, aunque ya ha cerrado, pertenecía al Grupo Planeta, o sea que ni te plantees ir a un juzgado, o sea, vas a perder. Bueno, pues nada, este señor, que con los años ha ganado más premios, que se ha hecho un nombre en el mundillo y que ya pues es un escritor con un recorrido, pues sigue publicando con Ediciones de Salinas, porque cuando el Círculo de Lectores cerró, tuvo encima de la mesa el contrato de otro sello del grupo con una oferta estupenda. Y es que casi me voy a echar a llorar si lo cuento, porque me vino y me dijo, no, tú creíste en mí, cuando nadie creía en mí, ni creía yo. Y yo digo, quiero que la saques tú. Y digo, pero a ver, corazón de melón, que tú tienes opciones a ser un tío famoso, a que te hagan entrevistas, a que te hagan la pelota y te vienes a enterrarte en una editorial en el Pirineo de Huesca. O sea, que no, que ella es mayor, este señor ha superado dificultades de salud serias, que no está para tonterías, que la fama se la trae al fresco y que se entierra en Salinas de Bielsa tan a gusto. Y yo, que a veces, pues bueno, tengo dificultad para encontrar textos buenos, textos que me gusten, evidentemente. No soy el editor feo del baile, ¿no? Porque soy la pequeñita, ¿no? Evidentemente.
Pues de golpe me encuentro que en mi catálogo tengo un autor de una talla que todavía cuando lo miro, pues no me lo creo. Bueno, nada, que los autores, como cualquier ser humano, buscan el cariño de las editoriales que dan cariño y ya están. Sí, sí. Israel, ¿qué cosa curiosa querrías poner en primer lugar? Yo, antes de contar alguna anécdota o algo, quisiera añadir sí, los editores pagamos, pero en mi caso, en el álbum ilustrado, también coordinamos, porque, ya os digo, a veces los textos con las ilustraciones tienen que hacer un juego bastante importante y ahí tienen que estar bien posicionados en su sitio. Ahí, bueno, sobre todo el tema de anécdotas, en el infantil, en el álbum ilustrado infantil que nos dedicamos nosotros, está la publicación urgente. Hay gente que quiere publicar a toda costa, rápido y ya. Y sí, hay una cosa que ocurre mucho, que es, bueno, no sé si en el mundo de la autoedición, que es pagas y ya tienes el libro, y creen que las editoriales tradicionales trabajamos en ese aspecto. No todo se arregla con dinero, hay que hacer buenos libros. Y os voy a contar una anécdota muy divertida que, bueno, vamos a verla cómo funcionó. Era una mujer que quería publicar a toda costa y suena el teléfono, ¿vale? Suena el teléfono, nos llama y dice, oiga, ¿es la editorial? Sí, somos la editorial. Hola, nosotros nos dedicamos a hacer algo ilustrado, bla, 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 lo típico. Y nos soltó un párrafo así que dice, hola, buenas tardes, tengo un libro escrito por mí y ha sido ilustrado por un pintor que es amigo mío y es muy conocido. Y bueno, sobre las emociones de las inteligencias múltiples, y lo quiero publicar para Navidad, eso en octubre. Quiere que salga en la campaña de Navidad. Bueno, señora, a ver, vamos a ver. Ya el silencio se corta, esperamos un poquito y decimos que tenemos que ver ese libro, cómo funciona el texto, las ilustraciones, qué tal están. Nos manda un correo electrónico con el libro, lo vemos, lo leemos, vemos las ilustraciones, que hay que verlo así, en un álbum ilustrado entran primero por los ojos. Vemos la web del pintor famoso, vemos que no hace ilustraciones infantiles. Que no es famoso, que no es pintor. Que será amigo suyo y le hizo... Que no son amigos tampoco. El favoritismo aquí bueno, ocurre mucho es que me hago el libro, me lo dibujo yo o me lo dibuja mi vecino, el amigo que maneja el Photoshop o que hace dibujitos. Y esto en el mundo del álbum ilustrado es muy complejo. No dibuja todo el mundo bien o dibujar para niños. Se cree que es ilustraciones bonitas. Y bueno, y llegó el libro y lo que he dicho, ¿no? Ni famoso, ni amigo y tal, y eran ilustraciones de unos muñecos nada dinámicos sobre un fondo blanco y un texto bastante más infumable, soso, por decir de alguna manera, y en octubre quería publicarlo ya para la campaña. Yo creo que al final se autoeditó este señor, al final no sé, se lo hizo. Bueno, eso siempre es una opción. Y pasa muy a menudo, muchos autores que se frustran por el camino van directos a la autoedición. Yo se lo desaconsejo, pero bueno, es una trampa en la que se cae con facilidad huyendo de su malestar, supongo. Sí. Pero bueno. Es que alguna cosilla curiosa, ¿cuántos 20 y tantos o 30 años? Yo cuando nos conocimos, hace de eso 22 años o 23 y ya estaba, yo llevaba camiseta de mala vida ya. Yo el año que viene cumplimos 30 años. No se os dan, haciendo esta chorrada de los tebeos. Yo no tengo ninguna anécdota graciosa, porque la verdad es que nosotros somos un grupo muy profesional, que nos debemos a nuestro trabajo. Y luego, además, como no aceptamos manuscritos de gente ni nada, porque nosotros solo publicamos nuestras movidas, yo anécdotas estas desopilantes, como habéis contado vosotros, yo no tengo. Lo único que puedo decir, eso sí, nosotros, como somos un grupo, que nosotros mismos somos los editores y somos amigos, tenemos un trato esmeradísimo con nuestros autores, que somos nosotros mismos. Nos cuidáis todo lo que podéis. Nos cuidamos muy bien cada uno a sí mismo y a los demás. Por ejemplo, a nuestro amigo Carlitos, que es alopécico, no sé si lo conocéis, un muchacho alopécico que va en chándal que huele raro, lo veréis por allí. Pues él es... Pero no confundir con que nos damos un aire, pero si nos veis no es el mismo. Tú eres el Carlitos sano. O sea. Sí. Bueno, pues Carlitos es alopécico, pero también tiene problemas de visión. Pero como cuando lo veáis lo entenderéis, cuida muchísimo su imagen, es muy cuco, no se quiere poner gafas, entonces no ve tres en un burro. Y cuando el tío se afeita la calva, se deja un montón de pelos por aquí, se deja la broza mal puesta y no está guapo. Entonces, con el dinero de la editorial hemos comprado una máquina para afeitar calvos, que además en la página web la anuncian así, o sea, pone afeitadora para alopécicos, para calvos. Y esta mañana le hemos estado afeitando aquí, aprovechando que el jueves por la mañana es un día que viene poca gente y tal, pues digo, bueno, ya que no viene gente, pues afeitamos a un señor calvo. Lo hemos dejado muy bien, Tiene hasta luego... La maquinica tiene una cosa que luego le hace así como un masaje, se le queda la cabecita suave, como el culete de un bebé. Podéis ir a verlo, ahí está súper cuco. No perdéis la ocasión,
porque es ¿Qué algo has- inigualable. Mamá ha ido a la feria del libro y ¿qué has visto? A un calvo. Recién muy bien afeitado. afeitadico. Muy suave, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Pues Me han eso, buen intentado trato. afeitar también a mí. Me han Buen intentado trato, buen repaso. trato. Hay que tratar bien a las personas, aunque sean alopécicas. Esto, calvofobia. Hay varios, grandes temas, digamos, dentro del mundo editorial, y en alguno de ellos yo he participado porque hablamos en el tema. Hay un gran miedo en todos los editores, que es ver publicado su libro, ver publicada una obra dentro de su colección y que aparezca una errata. Normalmente no sale una, siempre van acompañadas de 3, 4, a veces no solamente en el interior, sino en sitios externos. Y de eso creo que alguna cosilla os ha pasado, Javier, por ejemplo. Sí, además la descubrimos en la presentación. No es mal momento para descubrir una errata. Bueno, esto fue creo que en el año 17, en el Sótano Mágico, presentamos el libro Leyendas del Aragón Demonio, que era un libro de recopilatorio sobre leyendas de duendes, De brujas. Joan Rosao. ¿Eh? Es de Joan Rosao. De Joan Rosell, sí. Es muy buen amigo mío. De Joan Rosell. Qué majo es. Es espectacular este hombre. Por cierto, sabe de insultos una cosa mala. Eso Sí. en el foro de TripAdvisor, cuando alguien se metía con su restaurante, dice, tú eres un bufaplumas, le decía tranquilamente, y cualquier otra cosa. O sea, no admitía nada de críticas a su cocina. Carlos prácticamente todos los insultos que sabe los aprendió de él, porque yo cuando lo conocí era el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Era genial. Ahora se ha pasado a Navarra, ahora está en Navarra el hombre. Bueno, presentamos el libro y ese mismo instante nos damos cuenta, increíble, que había una rata pero gorda en el lomo. En vez de Leyendas del Aragón Demonio era Leyendas del Aragón Demoino. Ni yo, el editor, el principal culpable, el autor, el maquetador, cualquiera que hubiera visto el libro, que lo vieron varios, no nos habíamos dado cuenta absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Que hizo tanta gracia esa errata en un libro sobre brujas, el autor, Joan Rosell, que es un encanto y además es un maestro, dice, este libro vale el triple o el cuádruple, dice, porque tiene una errata, se ha colado una bruja dentro de este libro que va sobre brujas y tal, ¿no? Bueno, la edición se agotó rapidísimamente. Estuvimos a punto de mantener la segunda edición, de mantener la errata, pero yo creo que con buen criterio lo arreglamos. Hemos tenido muchísimas, esa es una, pero dentro del texto sí que es verdad que cuando te das cuenta de alguna errata empiezas a sudar y dices, a ver si vendo ya la primera edición para poder arreglarlo. Si hablábamos antes de que es imposible que no entren erratas, por más que lo revise. Sí. Hablábamos también de que el autor no es conveniente su revisión porque da un poco igual. Se lo sabe también que da por buenas las palabras que están mal puestas. Efectivamente. Y yo he trabajado alguna vez como corrector ortográfico, corrector de libros, y ya lo que les decía, a mí la última opción ya que se me ocurrió fue leer textos al revés, palabra por palabra, cogiendo desde la última palabra del párrafo, textos que no fueran muy largos, porque si no, acaban escapándose siempre, ¿no? A mí me funcionó una fórmula muy curiosa y fue accidental, esa forma de controlarlo. Yo he tenido dos problemas en todos estos años con dos cubiertas. Una que salió sin el nombre del autor, el título, el sello y tal, sin el nombre del autor. En la portada. En la portada. Sí que venía en el lomo y afortunadamente era una tirada corta que se hizo rápido para llegar a una feria. Con lo cual, bueno, casi que los amigos se lo quedaron casi también un poco como dices tú, se vendió porque dame ese que no tiene el nombre. Es exclusivo. Pero una vez me salvaron las redes sociales porque a veces no, cada vez se anuncia la salida de un libro en redes sociales y está la cubierta, próximo lanzamiento, próximamente a la venta. Lo que tú dices, se diseñó la cubierta, se la enseñé, la vimos maquetador, yo, la editora, corrector, todo está bien, sí cumple el sello, está en su sitio, y lo que no vimos es que el apellido del autor, que se llama Torrent, estaba con 3 R's, Torrent, y todos leíamos Torrent, sí, perfecto, Torrent, el libro de Torrent, sí, Torrent. Y fue cuando lo colgamos en Twitter para el lanzamiento que empezaron los comentarios de Twitter, que hay 3 R's en la cubierta. Digo, llamé al impresor rápidamente y dice, no, todavía no hemos entrado, no ha entrado en impresión. Digo, pues para máquinas. Pero era una primera tirada larga, o sea, que yo salgo con 3 R's y, bueno, igual lo tendría que haber dejado, como hiciste tú. Igual. No, Javier agotó ediciones. Podía haber sido, sí, con eso. Pues pero una vez solo. Tonta que fui. Sí. Bueno, tampoco lo has probado más. ¿No? Que no has probado a poner mal el lomo en otros. No. Pero, bueno, a lo mejor para el 10º aniversario del libro igual volvemos a meter esa errata otra vez. Pues yo ya me estoy arrepintiendo de haberlo corregido. No hay que corregir las erratas, es un mensaje que se quiere mandar desde la Feria del Libro aragonés.
Israel, ¿vosotros sois de poca errata o...? Bueno, los dibujos también tienen menos erratas, quiero decir. Sí, pero también en las ilustraciones a veces ocurre cosas. Sí que son pocas erratas textuales, como digo, pero a veces te encuentras cosas curiosas y a veces chocas en las ilustraciones con los egos de los autores o los ilustradores. Que, bueno, la editorial o alguien ve algo y dice, este objeto no es del mismo color que anterior, o este personaje debería ser así, y la editorial piensa, pues esto es una errata. Se lo comunicas así al ilustrador y hemos tenido respuestas tan curiosas como, esto no es una errata, esto es la visión mía de la ilustración. Y si has visto un objeto que siempre ha sido verde y de repente lo ves rosa, y no, la historia no dice nada de ese cambio de color. No ha habido un mago entre medias que ha dicho, voy a convertir este objeto. Piensas que sí, piensas que igual... Hay una errata en el procesador del autor. Don Carlos. Bueno, sobre erratas. Nosotros, vuelvo a decir que como somos más que una editorial al uso, somos un grupo de amigos, lo que más nos gusta, evidentemente, como todo grupo de amigos, es putearnos unos a otros. Evidentemente que esto es así. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner erratas a conciencia, o sea, a voluntad. A los compañeros. Por ejemplo, tenemos un libro de Dani García Nieto, su campeón mundial de teto, por cierto, que es un libro infantil que se llama Aventura bajo el Pirineo. Entonces dices, bueno, el título está bien, sugiere una aventura en una localización concreta que es bajo el Pirineo. Pero entonces yo una vez, en una de las varias reediciones que hicimos, en el lomo cambié y el lomo se llamaba Aventura bajo el Perineo, que es una aventura seguramente bastante más interesante. El que no sepa lo que es el Perineo, que llame a Arturo Pérez Reverte, que se lo... O a Dani García. En la RAE, bueno, Dani que lo sufrió en ¿Alguien no sabe lo que es el Perineo? ¿Algún adulto? ¿Todos sabéis lo que es el Perineo? Sí, no, que han venido... Pues tenéis una vida muy feliz, me alegro. Tenemos más digamos, elementos importantes, digamos, para que se provoque la anécdota o las situaciones curiosas. Uno de ellos son las presentaciones. Pues es verdad que... Un momento, perdón. Sí, dígame. Hay una señora ahí mirando el móvil justo ahora, está buscando en la RAE Perineo. Las presentaciones suelen tener, bueno, pues diferentes perfiles, para empezar, del presentador que se empeña en quedar por encima del autor y ser más gracioso del autor y contar todo lo que lleva la obra del autor para que no le quede nada al autor cuando le va a tocar. Normalmente esos presentadores estrellas suelen dejar poco espacio al editor. Digo porque he estado en muchas presentaciones como público, he presentado unos cuantos libros que intentamos ya aliviar el asunto para que no se convierta en un dolor para el público, que además lo que decimos siempre, el público que acude a la presentación es un público cautivo que va a comprar el libro seguro, porque son familia, amigos, fans, y entonces esos libros ya están vendidos. No hagamos pasar un mal rato a esa buena gente. Con las presentaciones tenemos alguna cosilla que contar. Sí, bueno, a ver, en mi caso, como la mayoría de mis autores son historiadores, ¿no? Entonces, claro, yo no pinto nada en una presentación. Cuando está un historiador, le presenta a otro gran historiador, y a lo mejor hay una tercera persona que es el gran historia del padre de todos los historiadores, ¿no? Entonces, yo como editor... Si hay que hablar de la Edad Media o de cualquier cosa, yo no puedo estar ahí. Bastante respeto tengo. Sí que me ha pasado alguna vez, sobre todo en estos grandes autores, que en una trama de la Edad Media, de hace un montón de siglos, me he encontrado expresiones estas raras que utilizamos ahora, ¿no? Como, ¿era cruel? No, lo siguiente, ¿no? Me lo dices o me lo cuentas. Claro, en una trama del siglo XI, encontrarte eso, sí que hay que decirle al autor, dice, ojo, cuidado, yo creo que el rey Pedro I no diría esto. Mira a ver si lo puedes arreglar de alguna manera, ¿no? Pero yo para eso soy muy, muy respetuoso y en las presentaciones, salvo que sea otro tipo de cosas, yo intervengo bastante poco. Prefiero hacer fotos y dedicarme a aprender. Eso es lo que mejor... O presentarles directamente y hasta que hablen ellos, sí. Bueno. Yo es que me he encontrado de todo. Como os he dicho, hago narrativa, sobre todo novela, y muchas veces te puedes encontrar novelistas que a lo mejor lo han echado todo en el libro, pero o tienen pánico escénico o no tienen ganas de hablar. A veces he tenido que conducir yo y tomar las riendas, aunque no sea lo más elegante, ¿no? Pero cuando nos hemos presentado las editoriales, he dicho que a mí me pueden
acusar de intrusismo en todo, ¿no? Una de las cosas en las que más intrusismo ejerzo es con las presentaciones. Ahora, a ser editor uno se lanza porque te gustan los libros, pero también se aprende a ser editor. Claro. Una de las tantísimas cosas que he aprendido es a echarle el freno a algunos autores. El entusiasmo presentativo existe y que quieren hacer tourné y que se cogen la red de bibliotecas de España y quieren... a ver... ¿Dónde puedes realmente convocar gente? Tú has mencionado la familia. Fundamentalmente va a ser familia y amigos, sobre todo cuando estás lanzando autores nuevos y no hay realmente, ¿verdad?, fans. Bueno, todavía no los tiene. Ahí realmente es cuando yo ya he aprendido a acotar al autor y a decirle dónde puedes presentar, sé honesto con ti mismo, dónde vas a tener por lo menos 10 personas, o sea, no hay nada más triste que una presentación sin público, porque ha pasado, dónde puedes llenar y luego acotar al autor y luego cuando el desastre sucede, que a veces es que no va ni la familia, pero no porque no lo quieran, sino pues por la hora, por el lugar, porque este tiene la gripe, porque aquella tiene 2 hijos pequeños y tiene que darles la cena y no vienen. Ahí es donde entra la psicoterapia, que hay gente que lo lleva mal. O sea, yo sí que me he visto a veces diciendo, a ver, ¿soy editora o soy su madre? No lo sé. O sea, ya te digo, se aprende a ser editor, tienes que acotar este tipo de... Y a veces, bueno, se lo pueden tomar un poquito mal. Bueno. Pero bueno. Presentaciones... ¿Puedo decir una cosa, perdona? Hombre, por Dios. Roberto, ¿puedes traerme otra cerveza, por favor? Que esta ya me la he bebido. Yo estoy esperando el Gracias. momento y se me ha hecho largo el rato sin escuchar que esto pasara. Israel, presentaciones... Por favor. Bueno, antes de que se beba todas las birras de aquí Roberto, de la feria, de pregunta. Carlos, en el tema de presentaciones, para evitar justo lo que dicen mis compañeros de que nos quedemos ahí sin nadie, la presentación sin nadie, nos gusta en la editorial La Monstro hacer algo más que una presentación, no contar una chapa aquí hablando sin más. Buscamos hacer algo, presentaciones con actividades, cuentacuentos, talleres, pasarlo divertido. Por ejemplo, en una de las presentaciones vino Roberto Malo y hizo un... Aquí, el súper Roberto Malo, un cuentacuentos con su amigo Daniel Tejero y que además presentó Luis Rabanaque. Es verdad. Y era un libro solidario y pues eso es lo que hacemos. Pues haces un cuentacuentos, atraes al público familiar, aparte cuentas que era un libro solidario, invitas a gente y haces algo más, no solo hablar. Y así, pues bueno, entretienes a la gente, te pueden comprar el libro sí o no y por lo menos pasan un buen rato y dejo a Carlos que siga bebiendo cerveza y hablando un rato si quiere. En Malavida entretienen a la gente en las presentaciones, también en las ferias, en los mercadillos medievales. La verdad es que las presentaciones, todos aquí hemos ido a presentaciones y por lo general son insoportables, son un tostón. Yo entiendo que hay gente que en casa no le escuchan, igual es como es este caso que estamos aquí. Entonces, bueno, pues te gusta subirte allí, estáis todos aquí aprisionados, os suelto mi mierda, escucháis. Y yo siempre he entendido que la presentación es una excusa que tienes que pasar, un trago que tienes que pasar para luego irte al bar, que es lo que se hace después de las presentaciones. Sí. Entonces nosotros en Malavida desde hace años hemos decidido saltarnos los intermediarios y hacemos la presentación siempre en un bar. Entonces, mira, yo qué sé, por lo menos las cervezas te las echas y ya está. Pero es que hay que innovar, ¿eh? Yo creo que el formato clásico de presentación, como decías tú, Israel, está agotado. Entonces, o lo haces en un bar directamente o montas cosas paralelas. Es un tostón la presentación de toda la vida, la del autor, el modelo entrevista. No, pero bueno. Y bueno, y luego también iba a decir que como a mí esto ya se me está haciendo bola, yo salvo que Luis quiera seguir, yo lo dejaría ya. Pero, de todos modos, por cambiar un poco el rollo, si alguien me lo pide... Voy a cantar una jota, si no me lo piden también. No, por favor, no se lo no, es una jota. No, si no me lo pedís también. Es una jota que no es por tirarme el moco, pero la he adaptado yo de la obra de mi músico favorito, que es Peret. Peret tiene una obra inconmensurable, es el Elvis Presley español. Y bueno, yo he adaptado por mi cuenta a jota una obra suya que es así. Silencio, por favor. Un señor rifa cojines. Que bien suena con el reverb. Y un señor rifa cajones, y al señor de los cojines le tocaron los cajones. ¡Ole! Podéis aplaudir. Bueno, seguramente nadie lo esperaba y hemos contado con la privilegiada voz de la escena aragonesa, que es Carlos Pérez. Bueno, sí, vamos a ir buscando final, porque seguramente alguien querrá cerrar la feria, ¿verdad?
Nos despedimos, Javier. Pues nada, después de la Jota yo poco más puedo decir. Claro, no, claro. Porque no voy a cantar un rap ahora, pero para el próximo año ya pensaré alguno.